Amigos de la Academia Bíblica Pesher, con este video iniciamos una serie que consistirá en los trabajos finales de nuestros estudiantes. En esta ocasión, dos estudiantes del diplomado en griego bíblico, grupo 1, del curso Crítica Textual del Nuevo Testamento, expondrán sobre variantes textuales. Hoy tenemos a Abiezer Kerib Díaz de Puerto Rico, que expondrá sobre Juan 6:47, con la variante el que cree o el que cree en mí. También expondrá Josué Monreal de México sobre Marcos 1:1, con la variante de Jesucristo o de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que veamos sus descubrimientos. Pues el trabajo que hice de la crítica textual es de Juan 6:47. Es un detalle básicamente de dos palabras, pero esas dos palabras le cambian el sentido completo al texto, de lo que dice o lo que no dice el texto. Así que vamos a ver un análisis de cuáles son esas dos palabras problemáticas en el texto. Eh, pues en Reina Valera al 60 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y las dos palabras que están en cuestión es esas dos de en mí. De igual forma, en la nueva versión internacional, que fue la otra que usé para comparar en español, dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Como pueden ver ahí, en mí está omitido. Eh, mirando los diferentes códices, diferentes testigos, esta es la imagen como aparece en Sinaítico. Sabemos que a Sinaítico se le da mucha importancia, mucho peso. Eh, Ahí arriba está la imagen de Sinaítico y abajo está la transliteración de cómo es que aparece. Como vemos, en la parte de abajo, no aparece en griego, lo que significa lo que, lo que, lo que se traduce como en mí. Sin embargo, aquí, en Besae, aquí sí vemos eis M. Se ve aquí abajo, al final de la línea. Y si observamos el texto, por ahí, ¿de dónde es que está? Aquí está, eis M. Ese eis M no aparece en Sinaítico. Este es el texto base de la Nestlé ALAT 28 y la SBU5. Como pueden ver aquí, no aparece tampoco el eis M. El eis M aquí está omitido. Y la SBU5 le da una clasificación de a ese texto con la omisión. O sea que ellos entienden que en la lectura original no estaba eis M. Estos son los testigos que aparecen en los dos, en la NESLEALAT 28 y en la SBU5, en los cuales dice que se incluye el eis-M. Hay diferentes tipos de mayúsculos. Está el A siglo V, C siglo V también, y después siguen más manuscritos del siglo VI, siglo IX, siglo XI. De igual manera, hay muchos minúsculos. No los incluí todos porque eran muchísimos minúsculos, en los cuales sí está el eis-M. Entre ellos está la familia 1 y la familia 13, que son familias importantes. De igual manera está la Vulgata Latina, el texto mayoritario, la Vulgata Latina. Así que hay muchos testigos que tienen el eis-M. Sin embargo, cuando vamos a ver los que no tienen el eis-M, entre ellos hay dos que son de muchísimo, bueno, hay por lo menos cuatro que son de muchísimo peso, entre los cuales está el papiro 66 y el papiro 75, que estamos hablando del siglo, de año 200, el papiro 66, y el papiro 75 no se está 100% seguro si eso es lo que dice, pero quizás sí es lo que dice,
y si está es del siglo III. Igualmente está en Sinaítico y en Vaticano, que los dos son del siglo IV. Así que, como hemos hablado muchas veces en la clase, no se trata de una cuestión de número, porque la realidad es que los que tienen el ACE-M son mayoría. Sin embargo, los que no tienen el ACE-M son más antiguos y se le da más peso, mayormente por la antigüedad que tienen esos textos. Entonces, consultando a Metzger, Metzger dice que lo más natural hubiera sido añadir el ACE-M. Sin embargo, Metzger dice que una gran cantidad de testigos está omitido. La realidad es que cuando miramos los listados de los dos, a mí me parece que es más en donde está que en donde no está. Metzger dice que él entiende que el hecho de esa omisión en tantos manuscritos importantes evidencia que en la lectura original existía la omisión. Yo creo, aunque Metzger no lo dice, que en realidad lo que le da más peso es la antigüedad y el hecho de que aparecen esos dos papiros, especialmente aquel del año 200. Y eso le da mucha importancia a esa lectura en donde está omitido el ACE-M. Creo que se puede explicar la omisión cuando cuando tratamos de mirar el texto sin la omisión, y tiene un sentido en por qué no aparece esas dos palabras, la ACE-M, la de en mí. Cuando los hebreos estaban en el desierto, Jehová, Yahvé, los alimentaba con maná. Los judíos iban todos los días a buscar el alimento, obviamente menos los sábados. Y ellos se acostumbraron a salir todos esos días a buscar el alimento que le bajaba del cielo, que descendía del cielo. Pero al final, todos esos judíos murieron en el desierto. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús está hablando en esta sección en Juan 6, ese mismo día, el día anterior, Jesús había alimentado a más de 5,000 personas y el día siguiente regresaron por comida. Y en ese sentido, la multitud actuó igual que sus antepasados, que fueron a Jesús no porque habían creído, sino por la comida. Lo mismo que hacían día tras día los judíos, los hebreos en el desierto, que salían otra vez porque ya era una costumbre de que iban a recibir la comida. Sus antepasados no tuvieron la vida eterna, que puede ser lo mismo que entrar a la tierra prometida, porque no creyeron. Porque de haber creído, no hubieran muerto en el desierto, sino que hubieran podido entrar a la tierra prometida. Y entonces Jesús dice al final que el camino a la vida eterna es ir a Él y creer en Él. Por eso, al fin y al cabo, cuando se omite el ACE-M, lo que se está diciendo es que se está refiriendo a los antepasados que fueron los que no creyeron y por eso murieron en el desierto, lo que significa que no tuvieron lo que significaría para nosotros vida eterna, porque para nosotros nuestra tierra prometida es el paraíso prometido, es el reino de los cielos, ¿verdad? Así que, pues, esta es la explicación. Son solamente 2 letras nada más, pero me pareció interesantísimo lo que esas 2 letras pueden cambiar en cuanto al significado del texto y del contexto de lo que está escrito ahí. Así que, espero que esté bien. Muy bien, Abieser. ¿Nos repites el texto, por favor? ¿Qué pasaje era? Es Juan 6:47. Bueno, Juan 6:47. Gracias. Antes de... Sí, 6:47. Muy bien. Buen trabajo, Abieser. El creer en mí o el que cree, ¿no? Hay una diferencia. Por supuesto, tiene una implicación cristológica. Creer en mí, creer en Cristo, o el que cree, pero ese creer es muy abierto. De ahí que yo digo, perdemos el texto, perdemos con la crítica textual un punto cristológico importante, o es que el propio contexto general, no del versículo, sino ya de todo el capítulo y de todo Juan, ¿no? Nos asegura que el que cree también se refiere a Jesús. Y si uno analiza, ¿no? Desde la perspectiva
que hoy justamente vimos en clase de la evidencia interna, aunque no esté la palabra, pero sí todo el contexto sugiere que ese creer es en Jesús, aunque quizá el en mí no apareciese originalmente. Bueno, eso es lo que dicen los críticos, y hay evidencia en cierto punto para omitir el en mí, pero el contexto del libro sigue diciendo, el contexto del libro de Juan, ¿no?, que creer en Cristo da vida eterna. Juan 3:16 sería uno de los textos más puntuales. Muy bien, Claro, Eliezer. y eso me parece interesante porque eso expande lo que significa el texto sin quitarle el hecho de que hay que creer en Jesús. Claro, muy bien. Gracias. Ahora damos el turno a Josué. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo el pasaje que no sé si ya se ve la pantalla. Ah, no, todavía no, ya. Listo. Todavía no. Listo. Ya, ahora sí. El pasaje que voy a exponer es Marcos 1:1. Nada más quisiera introducir con eSword. No sé si ahí si se está visualizando eSword. Totalmente la diapositiva. Tendrías que volver a compartir pantalla y con la opción. Ok. Es que no me sale la caja de herramientas. Bueno, no, si no, así comenzamos. Bueno, yo voy a exponer el versículo de Marcos 1:1. Este versículo, prácticamente lo que dice la mayoría de las versiones, es príncipe del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Encontré algunas versiones en donde está omitido el Hijo de Dios, entre ellas la versión de los testigos de Jehová. Prácticamente en el resto de las versiones se muestra esta sección. Aquí, como podemos ver, yo puse los tres textos, los textos de estas tres versiones, de Nestlé Aland, de la SBU5 y de la SBL-GNT, para comenzar a explicar mi texto. Voy a ir mostrando cada uno de los textos por separado, junto con su aparato crítico. El primero que yo quiero mostrar es el texto de Nestlé Aland, tal y como aparece. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como podemos ver en esta versión, aparecen dos elementos en la sección que es Hijo de Dios, que son dos genitivos singulares. Los corchetes pues indican una lectura dudosa, y la presencia de estas pequeñas comillas nos hablan de que hay unas lecturas alternativas. Si nosotros vamos al aparato crítico, nosotros podemos ver en el versículo 1:1 que por lo menos tenemos dos lecturas, y la que está atestiguada en estos manuscritos, que es la línea textual que tenemos en esta parte. ¿Sí? Voy a hacer notar, bueno, que las dos variantes que tenemos, además del texto principal, es Hijo de Dios y Señor, que solamente aparece en este manuscrito, en este minúsculo. El resto de la variante aparece prácticamente en todos estos manuscritos, en todos estos mayúsculos, en estas familias, en la 1 y en la 13, en todos estos minúsculos, en este leccionario y en el texto mayoritario. La omisión de Hijo de Dios aparece en estos manuscritos mayúsculos, en este leccionario y en estas versiones o traducciones, así como en estos padres de la iglesia que voy a explicar en un momento más. El texto avalado o el texto de línea, acá está, estos manuscritos mayúsculos, junto con estas traducciones y junto con este padre de la iglesia. En la versión SU5 se expande un poquito más el aparato crítico. Solamente quiero hacer notar que ellos lo clasifican esta lectura como una lectura C, que es si recordamos, la clasificación C se da en aquellos casos donde el comité tuvo dificultad para agregar esta variante, no sabían si era o no era original.
¿sí? Y la variante en este caso que omite Hijo de Dios es esta que yo subrayé en rojo. Es la más importante. Aquí quiero poner el comentario de Metzger. Él comenta acerca de esta variante que la ausencia de Hijo de Dios en estos tres manuscritos principalmente se deba tal vez a un descuido en el proceso de copiado. Yo voy a argumentar un poquito más acerca de por qué es posible que esta variante haya sido la original. Nada más para mostrar el tercer texto que puse de esta versión. Aquí ellos omiten prácticamente Hijo de Dios. Sin embargo, nos agregan que en el aparato crítico nos agregan que en estas versiones se incluye Hijo de Dios, por ejemplo, en la versión de Tregelés en la NBI, e Hijo de Dios en esta otra versión. Muy bien, aquí quiero hacer una tabla comparativa, nada más para que ustedes puedan observar las tres lecturas o las tres variantes principales que presenta la Nestlé Aland 28. La primera variante, la cual contiene las palabras Hijo de Dios. La segunda variante, que está atestiguada por estos manuscritos. La segunda variante, que es Hijo de Dios, la cual está atestiguada por todos estos manuscritos. En uno de los manuscritos que es el 1241, en lugar de aparecer Hijo de Dios, aparece Hijo del Señor. Y la tercera variante, que omite prácticamente Hijo de Dios, aparece en estos manuscritos. Nada más aquí para un ejemplo de cómo aparecen las lecturas. Si observan la comparación entre la primera y la tercera variante, que son las que yo voy a hablar, las dos variantes están atestiguadas en el códice sinaítico. Sin embargo, el hecho de que tengamos aquí un 1 con un superíndice que aquí no pude poner, eso nos habla de que tiene un agregado por un primer corrector, mientras que al parecer la lectura original contenía a Jesucristo sin el Hijo de Dios. Aquí lo podemos ver al inicio de la carta del Evangelio de Marcos, dice, Arge, Tou, Evangelion, Jesucristo, Cristos, y aquí está donde algunos comentan que esto fue una adición posterior. Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones de que en este pasaje, al principio del Evangelio, falte la denominación Hijo de Dios? Pues eso, en primer lugar, nos habla de una lectura global del Evangelio de Marcos respecto a la persona de Jesucristo. Es decir, ¿cómo empezamos nosotros leyendo el Evangelio de Marcos? Teniendo en mente la idea de que Jesucristo era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. Creo que esa es una de las implicaciones de esta lectura. Y la segunda es que si hubo una adición de Hijo de Dios a los manuscritos. Haciendo unas tablas comparativas, yo aquí puse principalmente la lectura 1, que es aquella que incluye Hijo de Dios, y la lectura 3, que es aquella que no incluye Hijo de Dios. Aquí quiero mostrar que para la primera lectura tenemos una importante atestiguación de estos manuscritos, principalmente manuscritos mayúsculos que pertenecen a la familia alejandrina. Hay que recordar que la familia alejandrina se le considera la familia más cercana a los textos originales. Y como comentaba hace un momento Abiezer, aunque no tomamos en cuenta la cantidad de los manuscritos, sino la calidad, pues aquí es importante ver que una cantidad importante de manuscritos mayúsculos atestiguan esta variante, ¿sí? Desde aquellos de la familia alejandrina, el sinaítico, ¿sí? El Vaticano, este manuscrito, el L, y además tenemos algunas versiones cópticas del siglo III. Con respecto a los bizantinos, prácticamente estos dos manuscritos son los que atestiguan esta lectura. Si los comparamos contra la lectura Jesucristo sin el Hijo de Dios, solamente tenemos al parecer estos dos manuscritos, la que se considera la lectura original del Códice Bizantino, que fue en el siglo IV, mientras que la adición parece ser que fue hasta el siglo VI,
Y este manuscrito, se me olvidó el nombre, no le recuerdo, tiene Coridetti, se le llama Coridetti, que es del siglo IX. Aquí quiero hacer notar algo, que la atestiguación para los padres de la iglesia es mayor para la lectura que no contiene las palabras Hijo de Dios. De hecho, si recuerdan, me voy a regresar un poco en el aparato crítico de la SBU 5, la atestiguación por parte de los padres de la iglesia es muchísimo mayor que para la lectura con Hijo de Dios. Sí, prácticamente todos estos padres de la iglesia parece ser que atestiguaron la variante sin Hijo de Dios. Entonces, aquí solamente yo quiero hacer notar que para mí personalmente la evidencia externa me parece que pesa un poco más hacia la variante Jesucristo, Hijo de Dios, que es la lectura 1, a pesar de que posiblemente se hizo una adición en el posterior al Códice Sinaítico, una gran cantidad de manuscritos de la familia alejandrina contienen esta lectura. Ahora, entonces, la evidencia externa nos dice que hay manuscritos de mismas fechas que atestiguan las dos variantes, en este caso el sinaítico y otros manuscritos. Sin embargo, hay una mayor cantidad de manuscritos de la familia alejandrina que atestiguan a favor de la variante Hijo de Dios. ¿Cuál sería la evidencia externa para favorecer la lectura más larga en este pasaje? Yo aquí pues bueno, intenté hacer un poco de lo que es la evidencia intrínseca y de la evidencia transcripcional. En Marcos se refiere en múltiples ocasiones a Hijo de Dios o de una manera similar en varios pasajes. Simplemente aquí tengo algunos de los pasajes que atestiguan esa lectura similar. En realidad, como tal, la frase Hijo de Dios con dos genitivos no vuelve a aparecer en todo el Evangelio de Marcos. Sin embargo, hay múltiples pasajes donde se le denomina a Jesucristo Hijo de Dios, como por ejemplo en una ocasión cuando el Señor Jesucristo reprende a una persona que estaba endemoniada, el demonio responde: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sí? En otra ocasión, en el mismo Evangelio de Juan, el centurión también se refiere como Hijo de Dios. Entonces, me parece que la evidencia intrínseca favorece la lectura más larga, que es Hijo de Dios, Jesucristo Hijo de Dios, desde el inicio del Evangelio. Esto ha sido, bueno, lo que yo estuve leyendo es que ha sido muy discutido. Por ejemplo, Bart Ehrman dice que posiblemente es un ejemplo de corrupción de la escritura, una corrupción ortodoxa, ¿sí? Porque pues dice que hay ciertas evidencias para considerar que el Hijo de Dios se agregó posteriormente para evadir una lectura adopcionista, que es aquella donde pues se dice que Jesucristo no era como tal el Hijo de Dios, pero que en el transcurso del crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, se le fue considerando como tal Hijo de Dios. Sin embargo, bueno, creo que también hay evidencia transcripcional para considerar una posible omisión por haplografía o un homoteleitón, que es un renglón cuyas letras son similares al final. Simplemente aquí pongo un ejemplo con mayúsculas de la frase del Evangelio, la frase inicial: Argetou Evangelion, y Jesucristo, Hijo de Dios. Como pueden ustedes observar, los nómina sacra en este caso son muy similares. Entonces existe alta probabilidad de que el escritor, por ejemplo, el escritor del Códice Sinaítico, haya omitido las últimas dos nómina sacra. Entonces, ya, de hecho, eso es algo que comentaba Metzger en el comentario que yo puse previamente, que tal vez por un descuido se omitieron estos dos nómina sacra. Sin embargo, como también existe evidencia que parece ser que atestigua esta variante sin la lectura más larga, por ese motivo ellos tuvieron más dificultad en elegir esa variante. Nada más como comentario, estaba leyendo el método de coherencia genealógica y hay un ejemplo con este pasaje donde dicen que es muy probable, al tomar en cuenta este nuevo método, que la variante más larga haya sido la original. Entonces, nada más es como comentario, eso ya no agregué a la bibliografía.
pero eso sería mi exposición. Muy bien, Josué. Igual, buen trabajo, porque aquí sí tenemos también una cuestión doctrinal bastante fuerte, porque es la referencia explícita en el primer evangelio escrito, ¿no? Si consideramos a Marcos como el primer evangelio que se escribe, vemos cómo sería la primera mención. Ahora, no significa de que antes de que Marcos escribiese no se llamaba a Jesús Hijo de Dios. Ya se mencionó esto, Hijo del Dios Altísimo, en Marcos 5:7, ¿no? Y Pablo escribiendo en Filipenses, bueno, el llamar a Jesús Hijo de Dios estaba ya atestiguada y lo vamos a ver en los otros evangelios también. Sí hay un sesgo de muchos críticos textuales de poner a Marcos como que él no quiso decir eso, solamente el evangelio de Jesucristo y Hijo de Dios, no. Hay discusiones, pero hiciste bien presentar las dos variantes y que la evidencia interna también atestigua la presencia de Yisú Teu. Excelente, muy buen trabajo. Buen trabajo a los dos, Sue y Aviser. Y los demás estudiantes pues estarán presentando, bueno, a su debido tiempo, también su informe. Esté pendiente a nuestros próximos videos. No olvide suscribirse, no olvide poner un me gusta y compartir con nuestros hermanos de diferentes congregaciones. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.